Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Hola, hola, muy buenas tardes, saludándole desde las instalaciones de Magnética en el 107.1 de su FM, transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Le doy la más cordial bienvenida a su programa Conciencia, Tecnología e Innovación, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Yo soy Edgar Jiménez y esperando que tenga un día muy productivo, déjeme le platico, hoy tendremos en el estudio una entrevista, una plática muy interesante con el maestro Hugo Alberto Jasso Villarreal. Él es fundador y director del Taller Infantil de Física Espacial, el ya famoso TIFE, aquí en San Luis Potosí, en toda la región, que nos hablará sobre su camino hacia la divulgación científica. ¿Y esto a qué viene? Señor, señora que nos escucha, chicos, muy buenas tardes a todos que andan en el auto ahorita saliendo de la escuela. Es la hora de recoger a los chicos de la escuela, que salgan para la hora de la comida. Pues tocaremos este tema tan importante que es la vocación científica. Y más que agregar ahorita la palabra científica, debe estar muy relacionado con aquella pregunta que nos hacían también a las generaciones ya un poquito ya más grandecitas, que era: ¿y tú qué vas a estudiar? ¿Y tú de qué vas a vivir? Estaremos hablando sobre eso. Les recuerdo que nos puede escuchar vía internet en www.magneticafm.com/programación, en el Facebook en Magnética FM XHAWD 107.1 MHz. Quédese con nosotros en esta hora llena de conocimiento. Me da un placer saludarle y le doy la más cordial bienvenida al maestro Hugo Jasso. Bienvenido, maestro, un gusto. Muchísimas gracias, Edgar, un placer. Muchas gracias. Y bueno, ya le comentaba yo, y estaría padre ahorita la plática. Quédese con nosotros esta hora. Si va con su hijo, si va con su hija, y ahorita están en época escolar, inclusive si están ya por épocas de secundaria preparatoria, de decir, bueno, ¿y tú qué quieres estudiar? Siempre esta parte de del fomento de la vocación, y no digo todavía científica, pues sí nos habla de decir, bueno, ¿a qué te vas a dedicar? Desafortunadamente hemos visto que la gente se dedica a lo que en teoría están pagando más, a lo que está de moda, y que voy a estudiar chef, y que voy a estudiar criminalista, y que voy a estudiar ingeniero porque en la zona industrial me pagan bien. Pero bueno, hay todo un bagaje y hay que recordar que todo mundo traemos pues ya un perfil, una influencia. Más allá de las actividades de divulgación científica que tanto instituciones y organismos gubernamentales y de la sociedad civil realizan, pues muchas de las veces hemos encontrado que el biólogo o el físico o el astrónomo se convierte en eso por esa inspiración que tuvo en secundaria, ¿no? Entonces, pues bueno, les platico, y ya conocido de muchísimos años, y uno de los principales representantes, porque les platico, el maestro Hugo Jasso estuvo iniciando, impulsando las actividades ya desde hace 22 años en el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, cuando se inicia, gracias al impulso del doctor José Luis Morán López, y ya por los años 2000, de la década del 2000, pues también impulsando la divulgación de la ciencia y la tecnología en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, que les saludamos a todos los investigadores y personal académico del IPICIT. Y que bueno, vamos a entrar un poquito en materia, maestro, un gusto que nos acompañe. Y yo creo que más que decir, bueno, ¿por qué astronomía? ¿Por qué divulgación? Sonaría raro hoy en día. ¿Por qué estudiar física? Para empezar, ¿por qué haberse metido a estudiar una carrera en la que uno dice, bueno, ¿y de qué te van a pagar, no? Entonces, yo creo que es parte de lo que primero tenemos que ahondar, el por qué nos va llevando este camino. ¿Por qué inicialmente la selección de la carrera? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Edgar, por la invitación. Muchísimas gracias al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Muchísimas gracias a la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por la plática que hace ratito nos tocó ofrecer. Y pues saludos a mi queridísimo IPICIT, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Un saludo a todos allá. Bueno, pues la razón es que yo era muy metiche cuando era niño. Y me encantaba desarmar cosas y buscar piedras y ver las estrellas, etc. Y yo recuerdo que más o menos a los 7 años de edad, mi papá me regaló un libro que todavía lo tengo ahí, que se llama Lo que los niños quieren saber, que era un libro que costó 80 pesos en 1970, así que pues era una cantidad significativa en esa época, ¿no? Y yo me acuerdo que tenía precisamente una serie de capítulos que hablaba sobre las cosas, sobre cómo se producía el acero, sobre cómo se producía el cine, muchísimas cosas. Pero, perdón,
tenía un capítulo, el primer capítulo estaba dedicado hacia lo que era el espacio. Ya. Y Todo lo de astronomía. Exactamente, astronomía y astronáutica, y como pues mi generación fue la época en la que aluniza el hombre por primera vez en el 69 en la luna, pues yo corría a ver los noticieros en esa época. Entonces, entre el libro, los noticieros, pues fue formando la inquietud sobre la investigación, sobre el campo de la ciencia, el interés por la ciencia. Y pues ese libro que te menciono, pues tenía un mapa estelar. Y entonces yo salía según eso a buscar las constelaciones y a tratar de identificarlas. Y recuerdo muy bien que, bueno, yo le preguntaba a mi papá de qué rama de la ciencia se encargaba de estudiar todo lo que tenía que ver con el espacio. Él era amigo de físicos, de Juan Fernando Cárdenas, quien fundó la Escuela de Física en aquel tiempo y fue director del Instituto de Física. Así es. Y entonces pues ya me decía que había una rama de la ciencia que se llamaba física, que se encargaba de todo ese tipo de estudios. Tiempo después me regaló un reloj despertador, de esos de campanita, que no funcionaba. Lo desarmé lo que pude, lo arreglé, obviamente me quitaron el reloj. Claro, como pasa. ¿No? Y pues eso definió ya el interés por la Ya a física. partir de ahí, irse a la escuela de ciencias, ¿no? Exactamente. Y tal cual. Y ya estudian esa parte, bueno, ya lo escuchó, ahorita tenemos un primer común denominador. No es lo mismo que como papá o mamá regalen una tableta esperando que el niño se meta a estas páginas de video buscando ciencia, cuando sabemos que no va a suceder así. Y bueno, esta influencia fue a partir de la figura paterna, de incentivar el conocimiento, más allá de un tema en específico. Quizá coincidió que el primer capítulo pues era relacionado a la parte del conocimiento espacial, y pues de ahí esa influencia, y también pues uno a veces trae esa línea, ¿no? ¿Qué sucede ya estando en la carrera a decir, bueno, a mí me gusta esto, yo voy a dedicar, yo voy a adentrar más al estudio de la astronomía? Bueno, lo que pasa, bueno, desde que estaba, yo recuerdo que leía todo lo que llegaba en ese tiempo, pues eran principalmente 1 o 2 notitas cada semana sobre el espacio en los periódicos. Las revistas de ciencia no existían hasta... No habían, no había en sí, esa sí, época, hasta muy interesante por los 80s. Y pues yo buscaba más que nada actualizarme con los noticieros, a ver si sacaban alguna información. Llego y tengo la suerte de ser aceptado en la Facultad de Ciencias, en ese tiempo Escuela de Física. Así es. Pero no termino en la Escuela de Física de la Autónoma. Uh-huh. ¿Sí? Entonces había un programa emergente de física en la Universidad de California, en Santa Bárbara, y ahí hice trabajo. Yeah. Pero el encuentro con los compañeros de la Facultad de Ciencias fue muy, muy, muy placentero, y eso definió completamente el ejercicio de la divulgación desde el primer año de mi estancia en la Autónoma, con el Flash, el popular. El doctor Refugio Martínez, que le mandamos un gran saludo. Un saludo, sí, que es la persona que me encanta por la divulgación. Y bueno, pues el encuentro con el ingeniero Edmundo Gerling en esa época, Gerling, claro, la astronomía, sí. Y ya por los 80s, pues ya yo estaba ya definido completamente hacia la astronomía. Completamente. Y ya a partir de ahí, ¿no? Pues bueno, ya toda la comunidad de divulgación, no nada más local, sino también a nivel nacional e internacional que se ha conocido. ¿Cuándo nace esta idea de crear el taller infantil de física espacial, el TIFE? O no sé si tuvo algún precedente el TIFE. ¿A partir de cuándo nace esto? Sí, me invitan a dar clases en el bachillerato del Colegio Minerva. Actualmente estoy ahí en la licenciatura. Me tocó dar una materia que se llamaba cosmografía en el bachillerato, era una optativa. Optativa para variar, maestro, híjole. Y me tocó darlo durante 2 años, y creo que fue la única materia que se dio en todo el estado. De ese tema, de cosmografía. Era básicamente astronomía. Claro. Y de ahí, pues, nos empezamos a encantar. Era un colegio femenino en esa época, y en el bachillerato, entonces a las muchachas les empezó a gustar la parte de la astronomía, y decidimos que pues era muy poco el tiempo que teníamos durante el día, y entonces íbamos en la tarde a trabajar astronomía. Las chicas iban en la tarde a seguirle con el tema.
Y de ahí se formó el taller infantil de astronomía que se llamaba. Ya. Se llamaba TIA, Taller Infantil de Astronomía. Tiene sus inicios en el 90 y hasta las ferias patronales de... bueno, en ese tiempo yo también trabajaba en el planetario. Tuve la suerte de trabajar en el planetario. Fabulosísimo lugar en aquel Así entonces, es. ¿no? Una belleza ir ahí al Parque Tangamanga. Sí, desde el 86 estuve ahí y bueno, pues de ahí ya mezclaba yo la parte de la docencia con el interés por la astronomía y entonces lo presentamos al planetario, después decidimos de independizarnos y en el 92 decidimos ya crear el grupo como taller infantil de física espacial TIFE, que es el nombre que ahorita de ahí tiene. parte, ¿no? Exactamente. Y que bueno, de aquí yo creo que ya el ejemplo se dio. Hoy en día a veces es difícil, a menos que le sea demasiado interesante o cuente puntos, que voy a ir en la tarde después de todo el día a más clases, ¿no? Entonces desde ahí déjenme platicarle que bueno, yo he tenido esa grata experiencia de platicar con Hugo sobre algunos temas de astronomía y de verdad es que se cautiva uno a lo largo de todos estos temas. Siempre es muy interesante. Tuve esta gran experiencia a los 12 años, que también yo tuve influencia de mi padre, que me llevó a los 12 años a la Facultad de Ingeniería a clases en la noche con el ingeniero Edmundo Gerling, ¿no? Entonces formé parte de las filas en algún momento, en algunos meses del ingeniero Gerling, que bueno, pues también importante promotor de la astronomía, ¿no? Ahora, a mí me gustaría también adentrarme a esta parte, de decir, a nivel nacional, a nivel San Luis, pues bueno, ¿cuál es el quehacer de los astrónomos? Pues los chicos ahorita que nos preguntan y que hace rato en la conferencia de la Facultad de Ciencias decía, bueno, estamos en la generación IG, en la generación Millennials, en los chicos que quizá ya no les tocó toda esta parte, por ejemplo, de la Guerra Fría, de los baby boomers, etcétera. ¿Cuál es el quehacer profesional de un astrónomo hoy en día? Quizá no nada más en San Luis o en México, sino a nivel mundial. Bueno, hay manera de vivir como astrónomo. ¿Qué es el quehacer profesional de un astrónomo? Bueno, básicamente es la investigación. Hay tantos campos en la astronomía que sería muy difícil abarcarlos todos. Por ejemplo, hay gente que se dedica a la investigación en el sistema solar. Dentro del sistema solar ahorita hay un boom sobre Marte. Entonces necesitan astrónomos, lo mismo que físicos, geólogos, matemáticos, biólogos por la cuestión de la exobiología. Hay empresas que se dedican a la investigación espacial que necesariamente están sustentadas y respaldadas por astrónomos. Ahorita que viene la Agencia Espacial Mexicana, pues ahí debe haber un contacto muy fuerte con el Instituto de Astronomía de la UNAM. Claro. Y con el INAUE. Claro. Y que bueno, yo recuerdo, y antes de irnos al corte voy a comentar que hace 8 días estábamos platicando un poquito de la tecnología en Hollywood. No hace mucho tiempo escuché que tuvieron que remasterizar esta famosa película de Titanic de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet porque los astrónomos se fijaron en la posición del cielo y dijeron, oye, estabas mal, no estaba correcta la posición. Y los productores o quienes hicieron la edición pues tuvieron que remasterizar esa parte de poner el correcto acomodo de acuerdo a la ciencia de los cuerpos estelares en la película, ¿no? Entonces desde ahí trasciende. Y bueno, no se nos vaya, estamos en Conciencia, Tecnología e Innovación. Regresamos en un momento más. Estamos de vuelta y déjenme platicarle, ahora sí que sí es en afán de chisme. Estas satisfacciones en el mundo de la investigación, en el mundo de la academia. El maestro Hugo platicaba después de la charla que dio hace un rato en la Facultad de Ciencias, que nos hicieron las atenciones de recibirnos, llenaron el auditorio, maestro, ¿verdad? Sí, y déjenme platicarle que la conferencia fue la ciencia en el mundo de los millennials, es decir, cómo conectamos todo esto. Y pues bueno, esta bonita experiencia que me gustaría que nos platicara, maestro, que se acercó una chica ahí y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues se acerca, me dice que por fin me conocía y que de alguna manera me daba las gracias porque de manera indirecta yo había influido en su elección de carrera y los ojos estaban llorosos y ella hizo mi día. Definitivamente. Hizo el mes, yo creo. No, y uno no se espera ese tipo de reacciones, ¿no? No. Curiosamente no, pero sí me ha sucedido varias veces, ¿no? Que de repente te encuentras gente que te dice, oye, pues por una plática que diste, por antes hacía un poquito de fotografía del espacio, ya ahorita me retiré de eso, de alguna observación astronómica, te van dando
satisfacción, esos buenos momentos, ¿no? Sí. Que bueno, es importante porque de eso se trata el fomento de la vocación científica. Estamos con el maestro Hugo Alberto Jasso Villarreal, creador y fundador del grupo de taller de infantil de física espacial. Y ya platicábamos de que, bueno, inicia como una actividad de docencia y luego evoluciona en su quehacer también en la parte del planetario. Y luego, pues bueno, empiezan a vincularse, ¿no? Han tenido algunas vinculaciones. ¿Qué tipo de instituciones son las que han trabajado? Bueno, cuando era presidente de la Sociedad Mexicana de Física, el doctor José Luis Morán López, a quien un enorme agradecimiento y un gran saludo le mando, nos invita a participar como grupo en el primer Encuentro Nacional de Divulgación Científica que hace la Sociedad Mexicana de Física. Uh-huh. Y de ahí hasta el 97, 98, no recuerdo, estuvimos año con año participando en los encuentros nacionales de divulgación científica por parte de la Sociedad Mexicana de Física. Muchas escuelas nos han solicitado talleres, observaciones astronómicas. Hemos participado con el Ministerio de Educación de la República de Cuba. Uh-huh. De hecho, fui asesor en materia de divulgación del CIAF, de la Conferencia Internacional sobre Ciencia de la Física. Pues todavía el año que entra vamos a seguir trabajando con ellos. Hemos participado con el curso NACE, el Network for Astronomy School Education, la red para enseñanza de la astronomía, que depende de la Unión Astronómica Internacional. Y hemos publicado artículos para la Conferencia Internacional de Enseñanza de la Física, que depende de la UPAP, de la Unión de Física y Física Aplicada. Yeah. Y que bueno, en este sentido, pues todo este trabajo deriva a veces en incentivar a esos muchachos. Yo conozco a algunos ya de sus egresados, ¿no? Íbamos, más que sea una escuela, sino ha sido todo el proceso de enseñanza de chicos que han participado pues dentro del taller de infantil de física especial, que ahora ya son pues divulgadores profesionales, gente que trabaja en los museos, gente que ha trabajado en proyectos, que ha recorrido, y que bueno, también aquí viene a colación un poquito la situación que uno dice, híjole, es que participar luego en convocatorias, en proyectos es muy difícil. Yo he platicado con muchos jóvenes y les digo, bueno, ¿leíste 50 sombras de Grey? Pues sí, pues tiene no sé cuántas hojas, pero no leen una convocatoria de 5 hojas que bien pudieran acceder a impulsar proyectos de innovación científica, ¿no? Y bueno, en este sentido, ya con la evolución del TIFE yo sabía que han recorrido, se han metido como el refresco y las papitas muy conocidas por todos, que han llegado hasta el último pueblo. Platíquenos, ¿cómo ha sido este trabajo de recorrer, el por qué llegar hasta el último pueblo? ¿Qué vivencias han tenido al respecto? Uy, muchísimas. La razón principal es que, bueno, hay museos, hay grupos que se dedican a hacer la divulgación en las ciudades. Su perfil es un tanto estacionario para los museos, no se pueden trasladar, salvo algunas instituciones que han diseñado alguna estrategia como trailers, vagonetas, etcétera, como lo ha hecho Coposit. Pero nosotros somos un grupo que trata de divulgar donde nadie divulga. Okay. Nuestra experiencia son las comunidades y los grupos de población que llamamos población invisible. Hemos participado desde pandillas hasta el Cerezo, cuando se nos permitía entrar, ojalá pronto, y sobre todo comunidades rurales donde nunca va la gente a hacer divulgación. Donde no llegan programas de esa naturaleza, ¿no? Y bueno, debe ser interesante también en términos de que es una población objetivo, pues también con ciertas especificaciones sociales, ¿no? Decir, bueno, cómo reacciona, que si no tiene un conocimiento previo, porque hasta, bueno, en la zona urbana, pues es difícil encontrar quien tenga conocimientos previos de astronomía incluso. ¿Qué dinámica hacen con estas personas cuando van a estas poblaciones invisibles? ¿Qué les pueden hacer? Principalmente son talleres, generalmente nos hablan de las escuelas ubicadas en las comunidades, entonces pues la escuela tiene una población en la que pues está viendo algún contenido relacionado con la astronomía, entonces nos piden un tema específico y nosotros lo podemos hacer como una especie de tertulia astronómica, que es el término que Janet Alemán, mi esposa, lo desarrolló. Lo desarrolló.
Y pues habla de la elaboración de talleres, pláticas y al mismo tiempo observación astronómica, ya sea solar durante el día o si nos extendemos a la noche, que sería lo ideal, pues también nocturna, ¿no? Con Claro, telescopios. claro, que yo creo que ahorita algunas personas que nos hacen el favor de escucharnos, de repente me dijeron, bueno, observar el sol y cómo carambas, ¿no? Digo, hay toda una tecnología, hay filtros solares, vamos, puede haber astronomía de día, ¿no? Porque luego uno se presta también a estar siempre muy estigmatizado al término astronomía, tiene que ser en la noche, tiene que haber algún fenómeno, y es todo un mundo de posibilidades que sucede en todo momento, ¿no? Sucede todo el tiempo, y esta cosmovisión que, bueno, Carl Sagan, uno de los principales comunicadores de la ciencia que tuvo la especie hasta el siglo pasado, pues bueno, obviamente decía el grado de responsabilidad que presenta y la astronomía es toda una serie de experiencias que fomenta hasta la humildad como el ser humano, ¿no? Hablaba esta gran cápsula que mucha gente ha visto, aunque sea en las redes sociales o en los teléfonos celulares, de este pequeño punto pálido azul de que era el planeta Tierra. Y bueno, en función a ello, si bien ha habido experiencias muy satisfactorias, ha habido chicos que han determinado orientarse hacia las ciencias gracias a todas estas actividades, jóvenes bueno, participaron desde muy niños en el TIFE y luego ya se convirtieron inclusive en proveedores y promotores de programas de divulgación científica aquí en el estado y en otras partes. También debe haber algún lado quizá no tan bonito, ¿no? La parte difícil, la parte quizá hasta de gestión, la parte de, no sé si pudo haber habido algún momento gente que no haya respondido bien y no, mejor no traigan todo esto. ¿Qué experiencias ha habido? Quizá como le dicen por ahí algunos geeks, el lado oscuro de la divulgación. ¿Cuál ha sido la parte difícil? Bueno, la primera es que a veces las instituciones, específicamente escuelas, tienen muchas dificultades desde el punto de vista de la gestión. A veces el maestro es muy entusiasta en tratarnos de invitar, pero su director o su supervisor no les permite. Ese es uno de los principales problemas. La otra es que pues las agendas son tan cargadas dentro de las escuelas que pues a veces no hay la posibilidad, ¿no? Y otra creo que te tocó a ti, ¿no? Que algunos en una comunidad que no voy a decir el nombre, los agarraron a pedradas. Sí, sí, sí. Sí, Sí que fue sí. toda una experiencia, ¿verdad? Eso que... Y ahí había telescopios y bueno, afortunadamente no los dañaron. Perdón. Otras experiencias así muy fuertes, muy marcadas, es que en una convocatoria precisamente de Coposit para hacer divulgación en un municipio que no voy a mencionar, mi esposa tuvo durante un rato una pistola en la cabeza. Mientras ella Difícil, estaba, o sea, sí, era un municipio complicado en ese momento. Alguien se acerca y por alardear pone la pistola en la cabeza de Janet y ella sin inmutarse siguió dando el taller para niños. Afortunadamente no pasó a nada. A mayores. Otra, pues íbamos hacia el norte, hay un retén militar y identificaron los tubos como algo sospechoso, los tubos de los telescopios. Sí, sí, los tubos de los telescopios. Yo creo que pensaron que eran lanzagranadas o estaba mucho más complicada la situación aquí en la ciudad y en el estado que ahora. Y pues nos bajaron a todos de la camioneta y nos interrogaron, ya vieron que eran los telescopios y Janet les dio una explicación muy acertada sobre lo que eran, pero los atiborró tanto de información que la segunda vez que pasamos nos vieron, reconocieron la camioneta y nos dejaron pasar. Córranle, ni se detengan. Hay una señora que habla mucho y nos dejaron pasar. Hijo, qué interesante, porque bueno, los chicos que nos alcanzan a escuchar y dirán, ¡ay, qué aburrido astronomía! Bueno, pues el maestro Hugo nos acaba de explicar que hasta es una actividad de alto riesgo, equivalente a cualquier película de acción, porque, bueno, llegar a ese punto, sin embargo, eso no los detuvo, eso no los ha detenido a divulgar, a expresar la pasión que representa la astronomía y sobre todo de comunicar a la población, ¿no? La relevancia que tiene y bueno, sin irnos en aspectos muy históricos, entendamos que la sociedad se desarrolló de los astrónomos finalmente, porque todo aspecto de la agricultura, que fue lo que revolucionó a la especie, el sedentarismo y toda esta parte del desarrollo de los cultivos, es a partir del cálculo de los tiempos de la astronomía, ¿no? Y bueno, pues estamos aquí en su programa Conciencia, Tecnología e Innovación, a quienes nos saludamos a todas las personas allá desde Dolores Hidalgo. Continuamos, no se nos vaya, estamos a la mitad del programa.
Estamos de vuelta en su programa Conciencia, Tecnología e Innovación, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Y bueno, estamos en épocas de que los chicos, ya las niñas, los niños vayan definiendo y de qué me voy a meter a estudiar, qué carrera, y los papás luego también pues empiezan en esa preocupación de, hijo, hay que tener una vida, hay que tener un futuro. Y ahorita platicando en el corte, déjeme decirle que, bueno, como bien mencionaba el maestro Hugo, uno de los a veces obstáculos era que, bueno, el director como que no le daban ganas, ¿no? Y como que eso para aquellas actividades. Y bueno, yo creo que todas aquellas personas que han estado inmersas en la divulgación científica y aquellos maestros que sí son muy promotores de que el niño aprenda incluso no nada más en el aula, sino más allá del aula, sí tiene resultados positivos y sí tiene impacto en la sociedad. Entonces, estamos platicando que después de casi ya 32 años de trabajo en el magisterio, que déjenme decirles es de reconocerse porque obviamente esa pasión no cae en el maestro Hugo, en términos de haber creado algo sin precedente, porque volvemos a la cuestión de institucionalidad, logró crear en la escuela secundaria oficial, en la que él forma parte ya desde hace, ¿qué será? ¿14 años? ¿15 años? Maestro, más o menos. 15 años, se hace como oficial la creación del club de astronomía de la escuela secundaria, y yo creo que este es un elemento de referencia para todas aquellas instituciones o aquellos maestros que dicen, no, mejor no hago nada porque el director no me va, o porque el supervisor, o porque la secretaría. Vean, y este es un ejemplo claro de cómo sí se logran las cosas, sí a veces el camino es muy empedrado, pero es posible. ¿Cómo se logra consolidar este club de astronomía en la escuela secundaria? Bueno, ahora que desaparece, con la reforma educativa desaparecen las escuelas secundarias técnicas como tales. Así es. Y las horas de los talleres se reconvierten en horas de clubs. Y la intención era que en esas horas se focalizara hacia la debilidad de los estudiantes, ¿no? Problemas de lectura, problemas de escritura, problemas de matemáticas. Y también se fomentaba la creación de talleres que fueran, bueno, de clubs que fueran lúdicos. Había guitarra, bueno, en nuestra escuela técnica 66, turno vespertino, Simón Díaz. Un saludo a todos los chavos. Sí, a mi escuela. A toda la escuela. Pues tuve a bien solicitar la posibilidad de abrir un club de astronomía, y la maestra Alma Rosa Martínez Tamayo y el director Miguel Ángel, se me fue el apellido, Miguel Ángel Armadillo Sánchez, tuvieron a bien pues hacerme caso en mis locuras. Y entonces el anterior director, ahora tenemos al profesor Maximino, que es el actual director de la secundaria. Y también con Maximino pues hemos tenido éxito en que ha respaldado la creación de ese club. Entonces tengo 9 chavitos de secundaria, de tercero, que de manera voluntaria decidieron seguir esta locura. Y entonces tenemos los jueves un módulo de clase, vamos a ver si lo podemos ampliar, para que ellos vayan aprendiendo poco a poco sobre astronomía. Te comento que hicimos la medición, bueno, tenemos la intención de establecer una réplica del sistema solar en escala proporcionada en la avenida Venustiano Carranza. Platicamos ya con gente del municipio, hicimos la medición por un programa de software libre que se llama el Google Earth. Después no nos quedamos tranquilos, conseguimos un odómetro de una empresa, de un amigo muy querido, hicimos la medición física y encontramos que había un error. Los chicos no encontraron el error, y entonces el error es de 37 metros. Y pues hicimos la matemática. Recuerden que es nivel secundaria, y para este domingo pues vamos a hacer la ubicación correcta de donde deben quedar las placas, porque tenemos la intención de meter placas de plásticos, de luego, claro, que tengan la capacidad de que se puedan descargar contenidos por medio de realidad virtual, y que cuando pase el docente por esas placas con la distancia de cada uno de los planetas y del Sol, pues puedan descargar precisamente información que sea relevante para su ejercicio docente y pues para el público en general. Así es, y bueno, interesantísimo. Ahí está un programa tal cual que viene en puerta, que bueno, están haciendo las mediciones, pero yo quisiera hacer conciencia de ese elemento, de esa lucha, y como bien decía el maestro Hugo, luego sí se consideran locuras, pero hay locuras que cambian vidas para bien.
Y en este sentido fue esa lucha constante que, bueno, se aprovechó el momentum de esta aparición de que los talleres son sustituidos por clubes y que, bueno, podría haber habido cierta deferencia por temas específicos, por otro tipo de situaciones, pero que, bueno, también en el ejercicio docente que ha habido relacionado con toda la parte de la astronomía, yo he sabido de casos de chicos que forman partes de bandas, estas bandas, estas pandillas, que bueno, les ha impactado positivamente el participar en estos clubes, ¿no? Alguna experiencia que haya tenido, yo recuerdo que tuvo varios chicos de pandillas. ¿Qué sucedió con estos chavos? Bueno, hace muchos años uno se dedicó a, bueno, el chavo este saltaba y fue una plática que dimos en ese tiempo en el planetario, la sección 26, cuando yo trabajaba ahí. Y resulta que terminó como doctorado en psicología en Alemania. Ya hasta donde yo lo dejé está en Alemania. Está en Alemania, o sea, Alemania. era un chico pues, que se dedicaba al robo, No, un asaltante y doctor en Alemania. Esta es doctor en psicología en Alemania. Mire, pues yo no sé qué más habría que preguntar de que el conocimiento científico bien transmitido y sobre todo que se transmita con esa emoción, con esa pasión que caracteriza a muchos divulgadores, a muchos comunicadores, a muchos científicos que aparte de hacer investigación hacen divulgación, que de veras esos son los baluartes que debemos de aplaudir más allá de aquellos personajes de repente de series de plataformas de paga. Que bueno, yo no sé cómo luego aplauden más a ese tipo de personajes que a los personajes que realmente producen ese tipo de cambios, ¿no? Pero bueno, es un gran ejemplo yo creo que sería del impacto que tiene positivo del quehacer de la divulgación, ¿no? Y bueno, entrando precisamente en esta palabra de la divulgación científica, que mucha gente dice, bueno, ¿y eso para qué? Porque luego, si está con ciertos perfiles estigmatizado el científico, el investigador, pues bueno, también yo he hecho a veces esta pregunta que digo, ¿y cómo ubicarías tú a un divulgador de ciencia, ¿no? Porque el científico dices, bueno, pues es en bata y está medio loco. No es eso, ya sabemos que no, porque en la industria ni siquiera lo permitirían, y vaya que hay científicos y tampoco en los centros de investigación. Y, por ejemplo, identificamos fácilmente al médico, identificamos quizá al ingeniero. ¿Cómo identificar a un divulgador de ciencia? O sea, vamos, ¿qué estigmas, qué tipo de estereotipos podría haber para decir, bueno, a este cuate le encanta la divulgación de la ciencia? El primer estigma viene de la misma comunidad científica. Uh-huh. Porque se refieren a los divulgadores, la comunidad científica se refiere al divulgador como una persona que no pudo hacer investigación científica, y el principal culpable en ese sentido es el mismo Stephen Hawking. Él lo comenta en su libro, el primero, se me fue el nombre del libro. La historia del tiempo, la historia del tiempo, ¿no? La de Stephen Hawking. Pero, pues no creo que Carl Sagan o Julieta Fierro o Stephen Jay Gould o muchos otros investigadores que hay, incluso aquí en México, el mismo Flash, pues sean gente que no se dedican a la investigación, ¿no? Al contrario, se dedican a la investigación y aparte tienen el gusto de promover el interés científico. Pero vemos gente que estamos dedicados de lleno completamente a lo que es la divulgación y a lo que es la docencia. Claro. Y estamos convencidos de que pues un doctor en física pues tiene posibilidades incluso hasta de metodológicos y de lenguaje para trabajar en niveles superiores, pero no en los preescolares. Claro. Ni en las primarias. O sea, también hay que saber divulgar a qué nivel, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Exactamente. Ahí hay, por ejemplo, hay gente que está especializada aquí en San Luis en llevar ciencia a preescolares. Hay gente que está especializada específicamente en la primaria mayor, primaria menor. Gente especializada en lo que es la secundaria, y que pues lo que tenemos que hacer primero los divulgadores es ser pertinentes al contexto educativo. Es decir, tenemos que leer los planes y programas, saber qué es lo que necesitan, el tipo de lenguaje, etc. Yo no lo sé hacer, yo soy físico y tengo mi grado en astrofísica y me cuesta trabajo, pero he aprendido poco a la marcha. Y pues hay que recordar que, por ejemplo, bueno, si no lo sabía el público, el TIFE nace en el Colegio Minerva, donde había precisamente gente, la maestra Marita, y muchas de las chicas estudiaban para ser profesoras de preescolar y de primaria. Entonces, mientras yo decía qué, ellas decían cómo. El ejercicio de la divulgación en ese sentido es que
pues es heroico cuando lo hace una sola persona, pero es más complejo cuando lo hacen los grupos que se especializan en ciertas áreas. Que bueno, eso debe sumar obviamente al aspecto de la investigación también en el área social, ¿no? Las estadísticas han mostrado que falta mucho en el terreno de la investigación social y yo no diría, bueno, seguimos separando estos mundos, estos universos de las ciencias duras con las ciencias blandas y nada que ver porque bueno, yo ahorita también esta fortuna experiencia que tuve en la Facultad de Ciencias, que al salir me encuentro con un exalumno que debo de recordar, quizá no era el alumno más brillante que tuve, de hecho era un poquito perezoso, era un poquito algazán, ¿y eso para qué me sirve? Y ahorita me lo encuentro después prácticamente ya estoy contando 7 años, y ya está haciendo su doctorado. Lo interesante de su doctorado es que está analizando, utilizando la tecnología, el cómo identificar elementos biológicos para la esquizofrenia. Es decir, está trabajando con cuestiones de psiquiatría. Él está en la Facultad de Ciencias, pero está orientado a la parte de psiquiatría para identificar elementos y tratar de generalizar algunos elementos que podían identificar la esquizofrenia. Entonces, yo creo que ahí está esa gran relación. Y bueno, interesante lo que nos comenta el maestro Bujazo, que un mismo científico fue el que estigmatizó al divulgador. El divulgador, se los puedo decir así de sencillo, podemos ser todos, siempre y cuando sepamos cómo hacerlo y a quién dirigírselo. No se vaya, estamos ya en la recta final de este su programa con Ciencia, Tecnología e Innovación. Regresamos en un momento más. Estamos de vuelta y vamos a entrar un poquito a las efemérides científicas de estos días, que se nos viene una fecha importantísima que establece la Organización de las Naciones Unidas, pero déjenme platicarle que en un día como hoy, pero de 1944, se dan los primeros pasos de la fertilización in vitro. Es decir, tras cientos de pruebas fallidas, el ginecólogo estadounidense John Rock y Miriam Menrick logran fertilizar por primera vez un óvulo humano en un tubo de ensayo. Aunque el embrión nunca sería reimplantado, el Dr. Rock, que había iniciado sus estudios sobre fertilización en laboratorio en 1938, colaboró en el desarrollo de una de las primeras píldoras anticonceptivas. Entonces ahí lo tienen un día como hoy. Y bueno, aprovechando, mañana estaremos celebrando, pero en un año de 1932 nacen oficialmente los neutrones, que inclusive hasta hay personajes, caricaturas con el nombre de los neutrones. Que cuentan en un artículo publicado en la revista Nature, el físico británico James Chadwick denomina por primera vez neutrones a unas partículas sin carga eléctrica que había descubierto en el núcleo de los átomos. La existencia de los neutrones había sido profetizada 12 años antes por Ernest Rutherford. Y fíjense, dentro del marco de las celebraciones que se nos vienen este mes de febrero, que bueno, si bien hay algunas que tenemos ya que acabamos de celebrar lo de la celebración de la Constitución de 1917, que por eso los niños bien contentos por el puente, que se nos vienen también los papás, pues déjenme platicarle que el próximo 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este obviamente fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2015, que no fue fácil, no llegaron y dijeron vamos a poner esto, fue un proceso largo el que llevó y que con justa razón se instó a que se suma el compromiso de poner fin a los prejuicios, a que se invierta más en educación, en ciencia, tecnología e innovación para todas las mujeres y las niñas, a que se les ofrezca oportunidades de mejorar sus perspectivas de carrera y su desarrollo profesional a más largo plazo para que todas las personas puedan beneficiarse de las innovaciones que pudieran ellas generar. Está comprobadísimo, por ahí hay un científico divulgador, el doctor Calixto, que habla mucho sobre esta situación que sucede en el cerebro, tanto en el de hombres como de mujeres, y él dice, evidentemente es complementario, hay acciones en las que la mujer es muy buena, o sea que definitivamente el hombre no tiene esas capacidades neurológicas para reaccionar, y por el contrario el hombre, bueno, pues también tiene sus adeptos, ¿no? Entonces yo creo que debe de ser una fiesta general para todos, y bueno, le comento, próximo 11 de febrero, es importantísimo, se comenta por parte de las Naciones Unidas, la ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, que les pongo en antesala, chicos, a todos los que nos escuchan y andan pensando qué voy a estudiar, pues ¿por qué no? Acérquense a esos objetivos de desarrollo sostenible, de qué tratan, qué son, porque finalmente las líneas académicas, las universidades, los centros de investigación
¿Por qué no también las empresas y las organizaciones de la sociedad civil, que antes las conocíamos como las ONGs no gubernamentales? Bueno, pues esto también ahora se llaman organizaciones de la sociedad civil, pues bueno, van a estar orientadas al cumplimiento, orientadas, perdón, a toda esta cuestión de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? El cómo el mundo pues se espera que deba de haber avanzado para el año 2030, estos 17 objetivos. Chequenlos, chicos, hay hasta videos en internet de qué tratan, e incluso para aquellos emprendedores que luego, oye, tengo esta idea y cómo consigo recursos. Bueno, pues aparte de acercarse al área de vinculación del Consejo Potosino de Ciencia y pues también tratar de apoyar un poquito en los nortes que se pudieran identificar, sería una justificación los objetivos de desarrollo sostenible, pues para financiar proyectos de alto impacto social, ¿no? Entonces, es yo creo que como se debe de dar, maestro. Así es. ¿No? Entonces, bueno, en este punto, déjenme comentarles que toda la charla que hemos tenido hoy con el maestro Hugo Alberto Jasso Villarreal, pues ha sido muy relacionada con el quehacer de la divulgación, el por qué impulsarlo, estas experiencias positivas de chicos que finalmente decidieron ir de un plano negativo, como ese chico que robaba, hasta convertirse en doctor. Que bueno, más allá, yo quisiera recomendarle a los papás, mamás que nos escuchan, que todavía siguen ahí en el vehículo, saliendo de la escuela, a recoger a los chicos, ya van a la hora de la comida, buen provecho a los que ya están en los sagrados alimentos. Déjeme decirle que a veces nosotros como padres, que somos los que cometemos el error del tipo de pregunta, ¿no? ¿De qué vas a estudiar? Y yo siempre he replanteado el decir, bueno, ¿a qué te piensas dedicar? Porque quizá la carrera ni siquiera se ha inventado, o sea, no hay universidad que quizá lo determine. Hay muchos casos, tanto de éxito como quizá no tanto del éxito que se esperaba del resultado, que los clásicos casos en que el chico dice, mamá, es que quiero ser músico, y pues estás loco porque de qué vas a vivir, ¿no? Y es claro que siempre hay un mercado para cada profesión. Yo creo que siempre va a haber un usuario, un consumidor para cada profesión, y solamente es encontrar ese match, ¿no? El decir, yo creo que si me dedico a esto y esta población o este sector, este país, esta sociedad lo necesita, yo creo que puedo brindarlo, ¿no? Por ahí contaban una cuestión anecdótica que dicen que contadores de aquí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, alguno que otro se había ido a vivir a Australia porque les pagaban la millonada, porque allá no, como que no querían mucho contadores, pero eran necesarios. Entonces, ese tipo de casos de algunas profesiones que quizá pudieran haber estado muy trilladas, pues es de gran éxito, está comprobadísimo, y bueno, las estadísticas lo demuestran. El mexicano profesionista en el extranjero es bien visto, es decir, es aplaudido, es reconocido, porque como dicen, somos motores, somos impulsores, somos creativos, sí podemos promoverlo. Yo creo que nos falta siempre en todo momento buscar unificar los esfuerzos, sumarnos, no buscar el protagonismo en términos de que si vamos a conseguir un beneficio social, siempre sea para bien. Y pues bueno, yo sin antes quiero agradecer y saludar a todas las personas que nos escucharon desde sus distintos puntos de quehacer diario. Maestro Hugo, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Edgar. Hoy en el programa. Felicito y reconozco la labor realizada durante ya, ¿cuántos cumple el TIFE prácticamente? En este noviembre cumple 26 años. Ajá, 26 años 26 ya años de hacer divulgación científica. Divulgación. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Cómo los pueden contactar? Puede ser por medio de Facebook. Tenemos una página que se llama Taller Infantil de Física Espacial. Taller Infantil de Física Espacial, anótelo, desde el celular se puede meter, puede ahí hacer la solicitud de amigos para que se puedan contactar y hacer actividades. Me imagino que va a haber actividades que obviamente, bueno, pues son algunas de carácter gratuito, hay algunas que tengan alguna remuneración, algún cobro, ¿cómo se pudiera manejar así? Sí, cuando son escuelas públicas nosotros tenemos la gratuidad. Cuando son colegios particulares, sí les pedimos un apoyo de 20 pesos por alumno, porque eso nos permite financiar el transporte de nuestra camioneta, que es de diésel, hacia comunidades donde no hay nada que nos puedan ofrecer. Incluso nosotros dormimos en casas de campaña y de que les dan ahí asilo en algunos lugares, ¿no? Y todo, bueno, pues ya ve esta labor que, como dicen por ahí, pues uno no se va a llevar nada en esta vida más que lo que hayas hecho por los demás, lo que hayas aportado, y este es un ejemplo invaluable de donde se pueda acceder a ciertos recursos, como en toda organización pues se debe de fondear,
pues también para llevarlo a donde no se puede fondear, pero es indispensable transmitir el conocimiento, ¿verdad? Así es. Pues muchísimas gracias. Yo nada más les quiero comentar también, les voy a dejar una tarea el día de hoy y van a decir, bueno, ¿y de qué se va a tratar o cómo la va a revisar? En términos de que si ahorita usted va ahí en el auto y tiene todavía la fortuna de que pueda estar todavía vivos sus abuelos, sus papás, pues vaya y acérquese y déles un beso, y más allá de pensar que usted, ha de pensar que este servidor ya empezó con cuestiones de cursilería y de romanticismo, pues no, porque cuentan por ahí, la ciencia nos platica que el besar libera neurotransmisores, como la dopamina, que es una hormona que nos hace sentir placer, lo cual nos hace que el beso sea percibido como adictivo. Otro de los neurotransmisores que emite es la oxitocina, que es la que le llaman la hormona del amor, ¿verdad? La hormona del amor nos hace sentir apego por la persona que besas, y esto es importantísimo en términos de las relaciones humanas. Yo creo que no debemos de ser cubos de hielo, de que solo porque está ahí tu abuela, tu abuelo o tu papá, y en ningún momento permitir que alguien, después de toda la experiencia que se ha tenido en vida, pues sea alguien extra, alguien que sea una carga, pues no, así que se me van a llevar de tarea eso. Y bueno, pues vamos a pasar a otro de los temas también que hemos dado a conocer aquí en la parte de las noticias, que si bien continuamos con esta parte del tema del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, por ahí vamos a tener algunas actividades en las que, bueno, se dan a conocer el quehacer que tienen algunas científicas mexicanas de renombre o que han tenido éxito a lo largo de su vida profesional. Cuenta por ahí, la UNESCO nos dice que solo el 28% de los investigadores científicos son mujeres. Yo quiero retomar un poquito la cifra que se tiene en la comunidad de divulgadores. Creo que es muy importante la presencia de la mujer que hay en materia de divulgación. Les comento que la red de divulgación de ciencia, tecnología e innovación, prácticamente el 60% yo creo que está representado por parte de mujeres. La gran mayoría son profesionistas, algunas son estudiantes todavía, algunas de licenciatura, algunas de posgrado, pero es importantísimo reconocer ese quehacer y, ¿por qué no?, pues equilibrar esta balanza, ¿no? Sí sabemos que en este mundo, pues bueno, ha sido muy orientado al uso de la presencia del hombre en el desarrollo científico, tecnológico e innovación, pero que bueno, la mujer yo creo que definitivamente, merecidamente se ha abierto toda esta brecha a lo largo del tiempo, ¿no? Entre ellas, de las 3 personas que van a estar haciendo algunas actividades en los próximos días, informa la Jornada Maya, Ali Guarneros de la Ciudad de México, es maestra en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad Estatal de San José, California, que también por allá anduvo en esos rumbos, ¿verdad? Maestro Hugo, y pertenece a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, mejor conocida como NASA. O sea, sí hay mexicanos en la NASA, y vaya que ha habido bastantitos. Entonces, en este sentido, Ali Guarnero es una de las principales representantes que tenemos ahora para las efemérides que tenemos para el próximo 11 de febrero. Alejandra Bravo de la Parra, ella es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y doctora en bioquímica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se dedica a la investigación de toxinas y por su aportación en temas de biotecnología fue distinguida en 2010 con el premio Mujeres en la Ciencia. Y bueno, ahí lo tiene usted. De verdad es que ha sido placentero esta hora en compañía del maestro. Yo agradezco muchísimo a todas las personas que nos escucharon. Y nada más les recuerdo que el Coposit es su mejor aliado en materia de vincular, financiar, capacitar y divulgar en cuestiones de ciencia, tecnología e innovación. Estamos a sus órdenes en www.coposit.go.mx, nuestras redes sociales, Twitter @Coposit, Facebook, la fanpage Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, en YouTube como Coposit, y aquí en la capital potosina, en camino a la presa 985, a unos pasos de la entrada de la presa José. Al ser el tiempo el recurso más valioso que tenemos, esta emisión llega a su fin, no sin antes agradecer que nos haya escuchado desde el auto, desde su hogar, la oficina o desde donde quiera que se encuentre, pero que se encuentre bien. Gracias a la Fundación Nikola Tesla AC, en los controles, Ana Alex, mil gracias por el invaluable apoyo. Y a nombre de la maestra Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit, yo soy Edgar Jiménez, deseándole un día lleno de conocimiento. Hasta la próxima.
Prosperemos juntos. Gobierno del Estado.